Este programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Vive Radio. Buenas tardes, sean bienvenidos a otro programa más de Seamos Derechos y Humanos. Esta tarde me encuentro en cabina con Keila Gallegos. ¿Cómo estás, Keila? Muy bien, Pan, ¿y tú qué tal? Perfectamente, aquí bien, con mucho calor el día de hoy. Sí. Y tenemos también el enlace vía Zoom con el profesor Gerardo Suárez y Karina Hernández. ¿Cómo están allá? Hola, buenas. ¿Cómo están ustedes? Aquí dispuestos a tocar un tema más importante para todo lo que refiere a la sociedad. Claro que sí, Gerardo. Cari, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues aquí andamos. Qué bueno, con calorcito, ¿verdad? Sí, un calorcito, así es. Pues bien, miren, hoy vamos a tocar el tema de las desapariciones forzadas. Primero que nada, ¿qué son las desapariciones forzadas? Mira, tengo aquí un texto donde dice que se entiende por desaparición forzada al arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obras de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Son como secuestros forzados, se podría decir. Sí. De alguna manera por vías de cárteles o por desacuerdos de negocios, ¿no? Yo creo que más que nada allá va el tema. No sé si Gerardo, tú conoces un poquito más sobre este tema. ¿Qué nos podrías contar sobre el mismo? Mira, una de las cosas que mucho el tema en el que estamos hablando son los famosos levantones. Sí. Cuando ya tienen visto a una víctima, sea mujer, sea hombre, pasa con un la persona muchas veces va caminando calle sin saber que va a ser levantada, sin deberla ni temerla, y la levantan, ¿no? Sí. Muchas veces estos levantones son porque son familiares de algún narcotraficante, claro. son debidos a que son también partes de algún grupo subversivo
de la población y está en contra de lo que están haciendo. Claro. Desgraciadamente, gran número de las personas que son levantadas de este tipo terminan muertas, Claro, con sí. balazos en la cabeza. Mujeres violadas que se demuestra que fueron violadas y luego matadas. Sí. Entonces, pues, es una violencia que ha ido creciendo poco a poco, o mucho en nuestro país, a tal grado que las autoridades de nuestro país hablan de porcentajes muy altos Sí. de personas que son violentadas de esta forma y son muertas. Ujú. Eso sí. Es triste a veces ver que las autoridades no corresponden a las necesidades que tiene la ciudadanía, ¿no? Claro. Cuando son casos mediáticos y le conviene a las autoridades resolverlo, lo resuelven. ¿Qué pasó con el levantón del niño que se robaron en la central de abastos? No sé si lo recuerdan el caso. Sí, sí. Fue sí, un caso mediático. Qué casualidad, en 15 días, 17 días apareció el niño. Ujú. Capturaron a la persona que lo tenía, dieron con todos los recursos del Estado para que se pudiera salvar al niño. Sí. Incluso vino la mamá del niño a hablar con el presidente. No pudo hablar con el presidente, pero habló con gente de la presidencia. Ujú. Y fue un caso mediático que todas las autoridades se pusieron a trabajar porque era injusto supuestamente que un niño de esa edad hubiera desaparecido. Pero mi cuestionamiento sería, ¿por qué no lo hacen con todos? Exactamente. ¿Por qué no sentimos de fosas clandestinas de 100, 120 personas que están enterradas desde hace un año, desde hace 8 meses, y que han ido metiendo cuerpos y que no los llegan a reconocer porque están maltratados, están ya ya están en putrefacción y no hay una lógica normal, no sé si podemos utilizar el término lógica normal, Ujú. de que las autoridades hacen y investigan los casos que les convienen mediáticamente. Claro. Yo ahí quiero parar mi intervención Ujú. y volveré a tener otras intervenciones, pero yo dejo ese cuestionamiento o ese enigma gigantesca en el programa, ¿no? Claro que sí. ¿Qué pasa con las autoridades que no se comprometen en buscar a las otras personas que son levantadas, que sufren una desaparición violentada y no les hacen justicia, ¿no? Claro. Pues sí, Gerardo, tienes toda la razón. En este caso yo creo que en el levantón de este niño pudo haber sido por algún familiar que estuviera en deudas con los grandes, ¿cómo se le puede decir? Cárteles, se podría Sí. decir, o mafiosos, de alguna Sí. manera, y tuvieran algún desacuerdo con alguno de ellos, y por eso es tan importante que tu familia y todos estén en buenos términos, porque si no te arriesgas a esto, ¿no? Hay muchos otros casos como de jóvenes que se meten a vender droga desde temprana edad, se están arriesgando a lo mismo, ¿no? A que en algún momento llegue a algún punto donde no tengan las deudas claras con sus mayores, y pues desde ahí se desata una ola de violencia muy grande, yo creo, hacia él mismo y hacia su familia. Entonces, pues muchas gracias, Gerardo, por lo que dijiste, y pues esperamos
te esperamos siempre en el programa porque pues tú eres el maestro. Gracias, Gerardo. ¿Sí me escuchas? ¿Está ahí? Bueno. Bonito. Sí, es que, y no fue, en este caso del niño no fue que haya habido una situación de duelo por disputa de familias, sino la persona que se llevó al niño resultó ser que era una persona que tenía problemas mentales. Sí. Y tenía meses antes había perdido un bebé. Y ella tenía ese trastorno mental que la llevaba a pensar que tenía que tener a su hijo y que quería recuperar a su hijo, y con la ayuda de otros 2 chamaquitos a los que les pagó en la central de abastos, sacaron al niño, lo agarraron de la mano. ¡Ay, vente, vamos a tomar un dulcecito! Sí. Era una niña y un niño. Y se lo llevaron y lo sacaron y se lo entregaron a esta persona, incluso en el seguimiento de las cámaras del C5, se nota que pues la señora lo va llevando pues tranquilamente, como si fuera su hijo, pero no es su hijo. No fue su hijo al que estaba llevándose. Entonces pasa ese tipo de problemas, que no hay una congruencia, claro, dentro de las autoridades, ¿no? Así es. No hay una congruencia de que si hay una persona que tiene trastornos mentales, ¿por qué no se le medica? ¿Por qué no se le mete en socomios cautelares a estas personas? Porque llegan a causar daños irreversibles, ¿no? ¿Qué tal si no lo han encontrado? ¿Qué tal si las autoridades no se hubieran comprometido como se comprometieron con este caso? Pues el niño ya no hubiera estado más otra vez con su familia, ¿no? Claro. Con su mamá. Así es. Entonces, ahí es a donde uno se hace el cuestionamiento: ¿por qué están haciendo este tipo de cosas, no? Eso es. ¿Por qué las autoridades no se comprometen a salvar y ayudar a las personas, ¿no? a las personas que son levantadas? Incluso se habla y perdón, me voy a seguir con un poquito más del tema. Se habla de los levantones que incluso hasta los taxis de aplicación están haciendo, claro, ¿no? Claro. El Uber y otras, el Didi y algunas otras aplicaciones, desgraciadamente, no puedo hablar que todos son malos, no. Desgraciadamente hay aplicaciones de personas que tienen otras intenciones con el pasaje, claro, y las drogan y las violan y las dejan las dejan en la calle. Otros los raptan, los secuestran en secuestros express, los llevan a los cajeros a que saquen el dinero que pueden sacar, claro, y los botan en zonas poco seguras dentro de la ciudad, para ellos poder escaparse, mientras ellos tienen miedo de pedir ayuda porque están en una de las zonas de conflicto que se conocen como de conflicto, ¿no? Exactamente. Entonces estas aplicaciones de transporte, no digo que sean malas. Desgraciadamente hay infiltraciones de personas que van con otras intenciones, ¿no? Claro, es muy impresionante cómo esto de las desapariciones forzadas puede ser por distintos lados, ¿no? Por distintas vías, como tú dices, personas trastornadas, que muchas veces suelen ser los mismos de los del Uber, ¿no? Es claro, una persona sí, que va con la intención de hacerte daño, de violar. Dentro de esto están muchos factores como el secuestro, la violación. Obviamente ya el
el más trágico, que es la muerte. ¿Cuál es tu opinión más o menos sobre estos temas de inseguridad, más que nada, en el país? Pues creo que es un tema muy delicado, ¿no? Porque pues privan la libertad de la persona, más que nada. Sobre todo el hecho de que pues no hay como la certeza, la seguridad del poder subirte a un Uber o a taxi, porque pues yo estás así al pendiente, pues no te vaya a pasar algo, ¿no? O te quieran violar, o como bien tú dijiste, ¿no? Te lleven a otro lugar o te secuestren. Creo que es muy importante este tema porque pues ya sean a todos, ¿no? Nos puede suceder. Claro que sí. La verdad es que niños, ya vimos jóvenes, adultos, personas incluso de tercera edad, sucede. Y creo que es un tema en el cual se tiene que tomar pues igual conciencia. Precauciones. Y mucha precaución. Creo que aquí podríamos marcar mucho la parte de las redes sociales porque pues como bien lo habíamos visto en otras, pues ¿cómo decirlo? En otro programa. Ajá, en otro programa. Veíamos la importancia de ser como un poco más reservados a con quienes nos tomamos fotos, no marcar como que mucho las ubicaciones en donde estemos, porque pues así pasa, ¿no? Realmente hay personas que pues no tienen buenas intenciones con las otras personas o con otros mismos, y puede pasar esto, ¿no? Que tenga intenciones malas simplemente, ¿no? Y pues creo que más que nada es esa parte de tener mucho cuidado, mucha precaución, sobre todo en donde sea. Ahorita ya es en donde sea, porque incluso en el metro pues te están viendo, claro, ¿no? Claro. A ver si cómo estás, como que nada más andan analizando, te andan viendo. Ahora sí que es cómo hacerle para pues llevarte o así, ¿no? Encontrarte en algún lado, ¿no? Exactamente, Claro. y creo que ahorita pues como niños, como jóvenes, adultos, todas las personas tener mucho cuidado más con como esto. Mujeres, creo, y exactamente, ¿no? Más que como mujeres por todo lo que pues hemos visto en nuestro país, ¿no? Que pues realmente es triste, pero pasa muchas muertes de mujeres, ¿no? Inocentes realmente, que ni siquiera pues ahora sí que no salieron provocativas a la calle y simplemente las mataron, abusaron sexualmente de ellas, y creo que como se los digo, ahorita se ve mucho más que nada en las mujeres, hay mucho, ¿cómo se le dice? Feminicidio, así es. Es un tema que la verdad hay que como que pues investigar, ver qué onda con esto, porque pues sí, pues es triste ver pues las muertes de las mujeres, más que nada, o desapariciones incluso de personas que realmente no tienen la culpa, ¿no? De personas que realmente Inocentes. Tienen una profesión incluso, tienen una familia, y el hecho de que pase este tipo de cosas, pues sí, pues afecta a la familia. Pues sí, de hecho justamente una de las ramas de las desapariciones forzadas es el feminicidio, como lo toca mi compañera Keila. Pero antes de seguirnos de lleno con ese tema, me gustaría decirles algo que tengo aquí en el texto, que es que las desapariciones forzadas son usadas en México como método de miedo, como para infundirle miedo a la persona. Claro. En este caso me gustaría saber la opinión de Cari desde las oficinas. No sé cómo ves tú esta parte tan lastimosa para México, como lo son los secuestros, los feminicidios, desapariciones forzadas. Sí, como tal hay que dejarles más bien más en claro que es una desaparición forzada. Como tal, esta se produce cuando una persona es arrestada, es detenida o secuestrada. Esto ya sea con su voluntad o privatizada más que nada de su libertad, ¿no? Así es. Ya sea de cualquier manera. O sea, no solamente va a ser desde grupos organizados, Claro. sino también desde las autoridades gubernamentales, ¿no? Increíblemente. Y pues esto lo podemos ver en diferentes casos, desde la calle, ¿no? Varias noticias que suben. Ahorita las redes sociales son una gran maravilla, porque te enteras desde debajo de la piedra, ¿no? De lo que hay. Te enteras de que hasta los mismos policías o las autoridades se puede decir que abusan de su poder y se llevan a la gente, y hay veces que no saben en dónde las dejan, si en verdad se los llevan ¿cómo se llama?
separos separos, o a sí, las sí, sí, detenciones, todito, ¿no? sí. Ajá, entonces, pues son acciones que te están privatizando de tu libertad, ¿no? Claro. Y efectivamente te genera un gran miedo, Infunde miedo, claro. una gran frustración. Exacto. Exactamente. Y pues ahorita, ay, Te perdón. escucho, Sí. Cari, discúlpame. No, no te preocupes. Hay un tema que sí acaba de comentar mi compañera, Keila, que viene siendo lo que es el tema del feminicidio. Ahorita hemos visto muchos casos de feminicidio y no solamente más bien hay que saber definirlo bien lo que es un feminicidio y un homicidio, porque mucha gente no tiene en claro eso, ¿no? No sé ustedes qué piensan respecto a esto. Claro, es distinto porque, bueno, ya el feminicidio ya sugiere el término femina, ¿no? Claro. Mujer. Se le dio un poco más de importancia, de relevancia en los últimos años porque, como bien dice Cari, ha subido mucho el índice de feminicidio en México. Es como de uno de los temas en este año más comunes, lamentablemente por decirlo así. Y el homicidio ya interfiere más como al hombre, ¿no? Por eso es homicidio. Antes se le generalizaba, pero ahorita con estos nuevas ¿cómo se? Rebeliones, se le podría decir, cambia un poquito el término de cada uno. Y lo que comentabas antes, Cari, lo de las autoridades, a veces hay ciertos convenios, por así decirlo, entre autoridades y grupos de cadenas, como de redes de prostitución, de cárteles, y por eso hay veces en las que no interfieren ni el uno con el otro por el poder que tiene más que nada la gente que es que maneja estos cárteles, ¿no? Estas redes. El poder es tan grande que tienen cierto convenio con autoridades y muchas veces las autoridades también intervienen en eso, pero de mala manera, no para bien. Generalmente no suele ser para bien. Entonces, por eso es muy importante cuidarse desde chicos, no meterse en malos pasos, porque generalmente todo eso te va orillando a poder correr el riesgo de que en algún momento, Dios no lo quiera, tú o tu familia corran el riesgo de perder la vida, ¿no? Tocando más el tema de feminicidios, no sé si tengamos por ahí algunas estadísticas, más o menos en qué partes de la ciudad de México, ahorita y yéndonos más a lo nacional, hay donde existen más feminicidios, porque estábamos viendo también aquí en un texto que hay unos estados donde hay más cantidad de feminicidios que en otros, ¿no? Bueno, respecto a la información que, ahora sí que en las cifras que en un texto que encontré, bueno, habla sobre que en los últimos 5 años creció un 7.7% de los feminicidios ocurridos en México. Wow. Se han concentrado en cinco de los 2.463 municipios que integran el país. En este caso, bueno, en todo el 2019 los municipios donde más averiguaciones por feminicidios se abrieron fueron Monterrey, 19, Culiacán, 17, Iztapalapa, 14, San Luis Potosí, 13 y Tijuana, 12%. En tanto, bueno, ya ahora sí que con anteriores años, claro. En tanto que en el 2018 las alcaldías más peligrosas para las mujeres fueron Juárez, 28 investigaciones, bueno, también fueron Culiacán, 28, Monterrey, 19, Acapulco, 14 y Ecatepec, 14, ¿no? Los datos del secretariado señalan que de enero a diciembre del 2019 se registraron en total 976 investigaciones por asesinatos por razón de género, mientras que en el primer mes del 2020 fueron al menos 70 casos. Claro, increíblemente mucho feminicidio, ¿no? En un solo año. Pero una pregunta, yo creo, me gustaría saber la opinión de allá desde oficina. Para ustedes, ¿quiénes son las personas más vulnerables a ser involucradas en una desaparición forzada? Mira, desgraciadamente
no podemos hablar que si son las mujeres o son los hombres. Claro. Da más casos en los hombres que las mujeres, porque muchas veces los hombres son los que están más involucrados en el narcotráfico. Claro, sí. Están involucrados en cuestiones de actividades delictivas, y yo creo que está bien hablar de feminicidios, pero tristemente las autoridades no hablan de todos los casos. Así es. Que existe muerte de hombres. Claro. ante la situación, ¿no? Se ha polarizado, y vuelvo a decirlo otra vez, en los medios de comunicación se ha polarizado que hay que voltear a ver las cosas que le pasan a la mujer. No digo que no lo hagamos. Claro. No estoy diciendo que esté mal o que no merezca que se voltee a ver este tipo de casos, pero también no hay una estadística o no hay una autoridad que se encargue, como se encarga de los feminicidios, de los homicidios, si podemos llamar así, porque el homo es el hombre. Uh-huh. Entonces, ¿cuántos homicidios hay en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en el Estado de México, que es uno de los estados más violentos? No tenemos estadísticas normales o especiales como las hay con los feminicidios. Yo creo que las autoridades deberían de ser parejos, ¿no? Ahorita está habiendo muchos movimientos de feministas que están levantándose en protesta porque quieren que se les voltee a ver y que se les dé su lugar y que se les cuide y que se les respete sus derechos humanos. Muy bien, vuelvo a decirlo, no estoy en contra de ello. Lo único que sí es que ¿dónde quedan las estadísticas y dónde quedan los casos de los hombres que son violentados, que son raptados, que son aniquilados por las mismas autoridades? Claro. o por grupos vandálicos, ¿no? Así es. Es lo único que yo cuestionaría. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué pasa? Que no se hace un recuento real de las cosas. Sí, cierto. En eso tienes... Hablamos, sí, si ustedes, de los levantamientos que ocurren en el estado de Guanajuato. Guanajuato también es uno de los estados más violentos que tenemos en la República Mexicana. Claro. Y oímos noticias de ráfagas de ametralladoras que pasan por una taquería y matan a 4 o 5 personas. ¿Dónde están las estadísticas? ¿Cuántos muertos hay en el estado en este año? ¿Cuántos puestos express hay en la realidad de nuestro país? Así es, hablamos de que no hay estas estadísticas para apoyar lo que estamos hablando, no sabemos cuánta gente ha muerto en este tipo de violencia que se da. Los levantamientos también que se dan por los cárteles. Claro. Levantan 20, 30 tipos jóvenes, hombres, y se los llevan a granjas a donde los someten a violencia y los amenazan de que van a matar a su familia si no entran como gente de seguridad de los mismos cárteles. Claro, en eso tienes toda la razón, porque si nosotros nos ponemos a pensar en estadísticas de muertes de hombres de género masculino,
sería una cifra increíblemente avasallante, Sí. porque déjenme, igual les voy a contar acá alguna experiencia que tuve yo viviendo en San Pedro de los Pinos. Una vez, no sé en qué desacuerdos hubo por ahí, hubo una balacera en un hotel, murieron 3 hombres y una camarera del cuarto. Y y se hizo mucho hincapié en la señora, ¿no? Pero yo me puse a pensar, bueno, y los hombres también eran trabajadores de ahí, ¿no? El joven, creo que era un joven y 2 señores. Y pues digo, también yo creo que pues una vida es una vida, ¿no? Entonces yo creo que hay que verlo por el mismo ángulo, como bien lo dice Gerardo. Estoy muy de acuerdo en que alcen la voz las mujeres, porque sí, a lo mejor en algún momento fueron muy sometidas, a lo mejor en algún momento no podrían alzar la voz, pero yo creo que si en verdad exigen justicia, pues yo creo que tiene que ser recíproco, ¿no? De alguna manera. Sí. Entonces, pues yo creo que también últimamente cuando matan a un joven de alguna escuela, ahí sí se hace como que el ¿cómo se le puede decir? En redes sociales, se empieza a distribuir en redes sociales. Pero cuánta gente mayor no muere, ¿no? Como dice Gerardo, por los cárteles, por las autoridades. Hay muchísimos hombres de una edad ya más avanzada, ya más maduros, que mueren por lo mismo, o igual simplemente por una borrachera. Así puede ser, ¿no? Claro. Llegan a una cantina con pistola y pum pum matan a muchas personas. Generalmente suelen ser hombres. Entonces yo también estoy de acuerdo contigo, Gerardo. Creo que sería una cantidad muy 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 grande en el caso de hacer cifras de homicidios, como tú lo dices. No sé, Cari, alguna opinión que tengas desde oficina. Tenemos un problema en nuestro país, un problema gigantesco, Claro. que no se visualiza. Ahorita con las autoridades que siguen los delitos, hay 160,000 carpetas de denuncias que se han levantado por algún agravio hacia las personas. Increíble. No sea violación, sea secuestro. Pero ¿saben cuál es lo triste de nuestro país? ¿Sí? Que solamente el 1% de los casos reales se presentan. Estamos hablando que más allá de mostrar la realidad y darle confianza al ciudadano de que puede denunciar y que se le va a dar un seguimiento y que se le va a dar certeza jurídica, sabemos que las autoridades no hacen nada. Claro. Entonces mucha gente dice, ¿para qué voy a un MP? Me van a tener 5 horas, voy a hacer la denuncia y se va a quedar como una carpeta más de investigación, porque no tenemos la capacidad. Así es. Entonces, imagínense, si estamos hablando que son 160,000 delitos que se llevaron el año pasado en México, y tenemos solamente la denuncia de 1%, ¿a dónde estamos como país con la violencia? ¿Dónde está la seguridad que nos debería de dar el Estado y no nos la da? Claro. Entonces, son muchos cuestionamientos que tenemos que tener nosotros como medios de comunicación para llamarle la atención a las autoridades y decirle, oye, te hace falta esto, necesito que me hagas esto, ¿no? Me tiene que salvar a mí, que soy una persona que vive en tu país y que fuiste elegido por un cargo, por votación para defender mis derechos, para defender mi seguridad, y no lo estás haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos fregados en nuestro país. Claro. Los levantones, como les decía, de los cárteles, a donde se llevan 20, 30,
y se quedan 15 o se quedan 10 y a los otros 20 o a los otros 15 los matan porque no dieron el ancho en las actividades que iban a tener ellos dentro del mismo cartel, con las medidas que iban a ocupar como seguridad o como halcones o como parte de transporte de como mulas de la droga, ¿no? Entonces, ¿dónde están las autoridades? Están rebasadas completamente en su totalidad ante la inseguridad que vivimos en México. Entonces, yo dejo eso de tarea, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer para que las desapariciones forzadas ya no existan? Yo le preguntaría a Keila, te preguntaría a ti, Juan, te preguntaría a Cari, que me den su opinión sobre lo que les acabo de decir, sobre esta situación que estamos viviendo en nuestro país. Claro, adelante. Pues más que nada, pues sí, ¿no? O sea, sí, la verdad es que es triste ver cómo pues también hombres pues han sido desaparecidos, han sido los han matado, ahora sí que los privan de su libertad y de una forma u otra como tú bien lo dijiste, ¿no? Los atemorizan, los manipulan, los chantajean. Claro. Y así mismo chantajean a su familia, ¿no? ¿Para qué? Para que pues no les pase nada, exactamente. Pues creo que, como bien sabemos, nuestro país hay mucha injusticia, hay mucha violencia. Pues es un tema muy delicado, ¿no? Porque pues yo podría decirles, no, pues que se acabe la corrupción, pero pues realmente eso hemos estado viéndolo de años tras años, ¿no? Y en vez de disminuir, aumenta más, ¿no? Entonces, híjoles, yo creo que pues no bastaría con decir que ojalá y se acabara la corrupción, y ojalá y se acabara la injusticia, ojalá y no existieran los carteles carteles y todo esto, ¿no? Pero la verdad es que esto va a seguir existiendo, ¿no? Claro. Hay que ser realistas, hay que ver la realidad. La realidad es que existe homicidios, existe el feminicidio, existe los carteles de droga, existe toda esta violencia, existe. Creo que esto ya es más de cada persona, ¿no? Creo que esto ya es más de cuidarse cada uno de nosotros, cuidarse niños, jóvenes, una vez más que los padres puedan inculcarle a sus hijos una buena educación. Así es. Buenos valores, buenos principios. ¿Por qué? Pues ¿para qué? Pues yo creo que una forma de que se acabaría, por decirlo así, los carteles que vemos, ¿no? Que existen, toda esta parte de las drogas, la trata de personas, todo esto, creo que es más que nada la forma de cómo inculcan los padres a sus hijos, ¿no? Por una parte. Claro. Por otra, pues también, como bien lo habíamos visto en otros programas, también los maestros, ¿no? Incluso también, como esta parte de estar al pendiente de sus alumnos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque vemos que las drogas, tristemente, también eso se vende afuera de las escuelas, afuera de las primarias, secundarias, prepas, ¿no? Entonces creo que eso sería como una forma de disminuir, por decirlo así. Y por otra parte, pues nosotros, cuidarnos, no, pues estar la mayor parte, no estar, como bien se los decía, no compartir tantos, pues más que nada las ubicaciones, los datos personales, claro. Más que nada, ¿no? Porque pues, como bien lo hemos visto, las redes sociales son una muy buena herramienta, pero pues tristemente detrás de las computadoras no sabemos quiénes estén, no sabemos si sean incluso los mismas, estas personas que pueden ser, ya sean trastornadas o sean personas que tal vez no tienen buenas intenciones o son personas que ya han cometido delitos y de una forma u otra quieren pues abusar de una mujer o incluso puede pasar abusar de un hombre, veámoslo de esa forma, porque esto que bien tú dijiste, Gerardo, pues es muy cierto, ¿no? Hay muertes de hombres
no nada más de mujeres, y lo importante de todo esto es tomar conciencia. Creo que esa sería mi opinión, porque esto pues va a seguir existiendo, pero creo que esto ya es de cada persona, ya es de cada uno, y pues también tomar el papel de los padres que puedan inculcarle buenos valores a sus hijos. Claro, pues como bien dices, compañera, yo creo que tú lo dijiste, existe desde mucho tiempo atrás y va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque bueno, teníamos unos datos que existe desde la Guerra Sucia, desde los gobiernos de los 60s a los 80s, el movimiento zapatista que fue en los 90s, y la batalla contra las drogas en el 2006, y fue aumentando y aumentando y aumentando, porque yo creo que mucha gente lo ve como dinero fácil. Los que se meten en esos entornos lo ven como una manera de hacerte, por algunas palabras decirlo, rico, haciéndole daño a la sociedad, porque eso es realmente lo que hacen. Pero pues para frenarlo, como tú dices, perdón. Juanito, perdón que te interrumpa. Me llamó mucho la atención algo que dijiste. Así son las autoridades. Sí. Y no hay forma de cambiarlas. Entonces, ¿tú aceptarías seguir viviendo en una sociedad como la que vivimos? No. Y no poner un grito de cambio. No, yo no aceptaría, porque realmente todos corremos riesgo, y a mí no me gustaría que un tipo de experiencia así la viviera un familiar mío, o yo obviamente en mis mismos zapatos. Pero, o sea, como te digo, no hay forma de cambiarlo, pero lo que sí hay forma es de alzar la voz, como tú bien lo dices. Bien podemos igual exigir nuestra seguridad, de alguna manera yo creo que... ¿Cómo cambiarlo? Claro, exacto. Yo creo que sí hay forma de cómo cambiarlo, exigiéndole a las autoridades que pongan más seguridad, que no haya obras faraónicas como las que existen ahorita, y cómo están apareciendo 109 de los fondos, claro, especiales para ayudar a diferentes áreas, como la salud, como el cine, como el fondo para desastres naturales. Están desapareciéndolos porque el gobierno no está teniendo dinero, está absorbiendo el dinero de las piedras que se tenían para otras cosas. Ajá. El día de mañana, y esto es algo que me acabo de enterar ayer en la noche, muchas de las veces escuchamos que nuestro gobierno anteriormente daba gasolinazos, y nuestro presidente actual siempre criticaba los gasolinazos. ¿Qué creen que va a pasar? En la cuestión del presupuesto para el próximo año de gastos y ingresos y egresos, ya se pactó un precio del petróleo, y si el petróleo va, el precio pactado dentro del ejercicio 2021, ¿saben qué va a pasar? Se va a poner más impuesto en el IEPS. No sé si sepan qué es el IEPS. Sí. Es el impuesto que le ponen para justamente ponerle en un estándar de precio, pero se va a subir el IEPS cada vez que, si el petróleo se baja, va a haber el famoso gasolinazo escondido en el IEPS. Claro. Yo nada más ahí les dejo de tarea el problema que podemos tener como sociedad, y que va a causar más violencia. Estamos teniendo más violencia en casa. Ahorita con la pandemia hay más violencia hacia las mujeres, como hacia los hombres, como hacia los niños, y estamos viendo que cada día hay más violencia hacia las personas con una discapacidad, como también como a las personas de la tercera edad. Entonces, si no ponemos un alto y pedimos que pongan un alto, señores, esto se va a salir más de las manos, y vamos a estar en un país peor que Zimbabue. Es algo que también
de 93 países que están en una contabilidad por parte de la ONU de las peores economías y peores países de inseguridad. Estamos en el lugar 89 de 93. Nada más imagínense, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a ser 93 entonces, si no hacemos algo. Yo hoy dejo de tarea mi comentario y perdón por interrumpirte, Juanito. No, no te preocupes, Gerardo, creo que tienes razón. Pues nada más un llamado a la gente que sea valiente, que alce la voz, que exija sus pues sí, los derechos como derechos, ciudadanos, ¿no? En este caso, como bien lo dice Gerardo, y sobre todo pues alzar la voz, como bien tú lo dijiste, ¿no? Creo que es importante conocer, así como muchas veces nos dicen, ¿no? Es que tú tienes, en este caso, ¿no? Una persona que tiene una empresa, les dices, ¿sabes qué? Sabes que tienes que pagar impuestos. Bueno, así como tenemos nuestras obligaciones como contribuyentes, como ciudadanos, también tenemos nuestros derechos, ¿no? Y hay que exigirlos, pues ahora sí que las veces que sean necesarios, claro. Más que nada hacérselo saber al gobierno, ¿no? ¿Para qué? Para que pues sí, disminuya esto y así mismo también nos den lo que tanto promete, ¿no? Que en este caso es seguridad. Claro, la última palabra para este programa. ¿Puedo comentar algo ahí? Así es. Sí. Ya regresando al tema, lo que es desaparición forzada. Desapariciones forzadas, perdón. Como tal, ahí sí es un problema muy... Anteriormente se les había mencionado, ¿no? Difunde, nos da más temor, terror, claro. Miedo, ¿no? A todos los ciudadanos, a todos los de la comunidad. Como anteriormente ya le habían comentado en otros programas, que hemos dicho que hay que generar esa conciencia, ¿no? Para que cambie la sociedad, para que no sea esa sociedad cerrada, que se quede en su cueva, se podría decir, porque claro. En fin de cuentas no se quieren quitar la venda de los ojos. Anteriormente, no me acuerdo si fuiste tú, Key, o Juan, donde comentaban que las autoridades luego a veces no hacen nada y así, pero no hay que... Por eso es el mismo de que no hacen nada. Las mismas autoridades no hacen nada porque nosotros, la sociedad, no nos ponemos a hacer las demandas, las denuncias respecto a estas situaciones. Nos quedamos simplemente callados, cuando en realidad no debemos de hacer eso, por eso no nos escuchan. Así es. Y es lo que comentaban anteriormente, es necesario hablar, comentar qué es lo que nos está sucediendo, cómo está nuestra sociedad, claro, y pues inculcar los valores desde la raíz, y la raíz viene siendo la familia. Claro. Así es. Pues todo lo que dijo Cari es completamente lo que nosotros queremos que llegue al público, que sean más seguros, que tengan una buena educación y así al mismo educar a sus progenitos. Claro. Entonces, pues hasta aquí el programa de hoy. Les mando un saludo y un abrazo muy grande a las oficinas. Un saludo, Gerardo, un saludo, Cari. Espero que tengan una excelente tarde. Y pues nos vamos y regresaremos hasta el próximo viernes con otro tema más a debatir en la mesa. Muchas gracias, Kay. Sí, pues gracias a ti por estar aquí y más que nada pues el hecho de estar compartiendo todo esto, ¿no? Que queremos que tomen conciencia más que nada las personas. Pues aquí estaremos el próximo viernes. Gracias a Vive Radio y excelente tarde a todos. Bonita tarde. Vive Radio. Estás escuchando Vive Radio.